Evangelio de Mateo capítulo 7, vamos a leer los versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una de las equivocaciones más comunes que cometen los hombres que alguna vez han sentido inquietud por el destino de sus almas es el de pensar que lo que cuenta delante de Dios no es el contenido de lo que creemos, sino la sinceridad de nuestra fe. Voy a repetir eso otra vez. Una de las equivocaciones más comunes que los hombres cometen, esos hombres que alguna vez han sentido inquietud por el estado eterno de sus almas delante de Dios, es el pensar que lo que cuenta delante de Dios es la sinceridad del corazón y no el contenido de nuestra fe. Si somos sinceros, piensan estos hombres, Dios nos aceptará en su presencia, aunque lo que hayamos abrazado en nuestra fe sea falso. Es la sinceridad lo que cuenta. No, mi amigo, la Biblia no enseña tal cosa. Dios nos advierte en su palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Con toda sinceridad, este hombre decide caminar por esa senda porque le parece una senda derecha. Pero eso no evita que al final termine en muerte, porque es hacia la muerte y no hacia ningún otro lugar que esa senda conduce, que ese camino se dirige. En esta sección del Sermón del Monte que comenzamos a estudiar hace unos domingos atrás, el Señor Jesucristo nos advierte con toda solemnidad del grave e irreparable error que cometeremos si tomamos y nos mantenemos hasta el fin en un camino equivocado en lo concerniente a nuestra salvación. En los versículos 13 y 14 de Mateo capítulo 7 vemos que hay una sola puerta y un solo camino que lleva a la vida. Se trata, dice Cristo, de una puerta estrecha y un camino angosto, pero es la única vía de acceso al reino de los cielos. Los que deciden entrar por la otra puerta, por la puerta ancha, y transitar por el camino espacioso, no importa qué tan sinceros lo sean y qué tan sincero lo hagan. Cristo dice aquí que esa senda los llevará a la destrucción. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De ahí la advertencia que encontramos a continuación y que comenzamos a estudiar el domingo pasado. Guardaos de los falsos profetas. Si queremos entrar por la puerta estrecha y caminar sin contratiempos y sin tropiezos por el camino angosto, debemos guardarnos de estos hombres que se colocan en el umbral de la puerta estrecha para impedir el acceso de los pecadores que desean entrar por ella. Y no contentos con esto, los falsos profetas también se colocan a todo lo largo del camino angosto para estorbar lo más que puedan a los peregrinos. La semana pasada iniciamos el estudio de este pasaje sobre los falsos profetas, considerando en primer lugar la definición de un falso profeta. Si vamos a guardarnos de estos hombres, lo primero que tenemos que saber es qué son los falsos profetas. Y decíamos que se trata de hombres que hablan falsedad en el nombre de Dios. Hablan falsedad, pero en el nombre de Dios.
En Jeremías 14:14 dice Dios acerca de los falsos profetas: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, yo no los mandé, yo no les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Pretenden hablar en nombre de Dios. Vienen a nosotros con una Biblia en la mano, su lenguaje es muy similar al nuestro, pero lo que hablan, dice el profeta Jeremías, es el producto de sus propios corazones y en el peor de los casos, el producto de una influencia directa del maligno. Hermanos, el falso profeta no es aquel que niega abiertamente la existencia de Dios o el origen divino de las Escrituras. De ser así, sería muy fácil reconocer quién es un falso profeta. No, estos hombres hablan falsedad, pero lo hacen en el nombre de Dios y revistiendo sus mentiras de palabras y expresiones sacadas de las Sagradas Escrituras. Citan un texto aquí, otro texto allá, generalmente fuera de contexto, y de ese modo van construyendo todo su andamiaje de error. En segundo lugar, vimos el domingo pasado el engaño del falso profeta. ¿Qué dice el Señor en nuestro texto acerca de la apariencia de estos hombres que externamente parecen ser lo que no son? Vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En otras palabras, se hacen pasar por hijos de Dios, pero en verdad son hijos del diablo. Sus palabras suaves y encantadoras traen consigo un veneno mortal. En Romanos capítulo 16, versículo 18, Pablo nos dice que estos hombres engañan los corazones de los ingenuos con suaves palabras y lisonjas. Y Pedro nos dice en segunda de Pedro 2:1 que ellos introducen encubiertamente herejías destructoras. Noten, hermanos, Pedro nos advierte que las herejías destruyen. Son herejías destructoras. El creer el error nos dañará de un modo u otro. ¿Y en qué consiste la enseñanza de estos hombres? ¿Qué es lo que generalmente predican? Esto fue lo último que comenzamos a considerar la semana pasada, la doctrina del falso profeta. Es imposible agrupar en un solo sermón todo lo que estos hombres enseñan, pero podemos dar algunas claves que nos permitan identificarlos. Y la semana pasada vimos la primera. Estos hombres procuran proveer consuelo a personas que no tienen garantía alguna de que serán consoladas. Estos hombres procuran proveer consuelo a personas que no tienen garantía ninguna de que serán consoladas. El ministerio del falso profeta casi siempre es muy consolador. En palabras del profeta Jeremías, curan la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. Estos hombres tienen la capacidad de aquietar la conciencia atribulada del impío, aun cuando éstos no se hayan vuelto de sus pecados a Dios. Ezequiel nos dice de estos hombres que entristecen el corazón del justo con mentiras y fortalecen las manos del impío para que no se aparten de su mal camino, infundiéndoles ánimo. Ezequiel 13:22. Al justo lo acusa de exagerado. Eso es lo que hace el falso profeta. Es un fanático. Al justo lo acusa de exagerado. Al impío le infunde falsas esperanzas. Eso es, hermanos y amigos, lo que hace primordialmente el falso profeta. He ahí su primera característica. Consuela al pecador rebajando los estándares del evangelio. En segundo lugar, los falsos profetas se caracterizan en que sacrifican la verdad en aras de la popularidad. ¿Cuál es la segunda característica típica del falso profeta? Sacrifica la verdad en aras de la popularidad. Lucas capítulo 6, versículo 26. Lucas capítulo 6, versículo 26. ¡Ay de vosotros!, dice Cristo, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros,
porque así hacían los padres, vuestros padres, con los falsos profetas. ¡Ay de vosotros!, dice el Señor a sus discípulos, cuando nadie se sienta incómodo con vuestro ministerio, cuando todo el mundo los acepte, cuando estéis dispuestos a sacrificar la verdad con tal de obtener el favor de los hombres. ¡Ay de vosotros! Porque esa es una característica típica de los falsos profetas. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantener la buena opinión de los hombres. En Gálatas 1:10 el apóstol Pablo escribe a esta iglesia: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. El hombre que tenga como meta primordial de su ministerio el agradar a los hombres, manifiesta con ello que en verdad no desea agradar a Cristo. El agradar a los hombres y el agradar a Cristo no puede subsistir en un mismo ministerio. Ahora, hermanos, debo hacer una aclaración aquí. El problema de los falsos profetas no es el que atraiga a mucha gente. No. A Dios le ha placido bendecir abundantemente el ministerio de algunos hombres fieles, de tal manera que han podido alcanzar con su predicación a grandes multitudes. De Juan el Bautista se nos dice en Mateo capítulo 3, versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Multitudes iban a escuchar a Juan el Bautista, y Juan el Bautista era un verdadero profeta. Lo mismo podemos decir del Señor Jesucristo en los primeros días de su ministerio. Mucha gente se agrupaba alrededor de él para escuchar sus enseñanzas. ¿Y qué podríamos decir, hermanos, de hombres como George Whitefield, que llegó a predicar en ocasiones a multitudes de más de 20,000 personas? Y en ocasiones se calcula que hasta 30,000 en un solo momento. ¿O qué podemos decir de Charles Haddon Spurgeon, que por muchos años predicó en el tabernáculo metropolitano a una congregación de más de 6,000 personas cada domingo? Sin embargo, de ninguno de ellos podemos decir que todos los hombres, y principalmente los hombres religiosos, hablaban bien de ellos. Como tampoco podemos decir de ninguno de ellos que estuvo dispuesto a sacrificar la verdad en aras de la popularidad. El problema de los falsos profetas es que hacen la popularidad una meta. Ellos anhelan ser populares y con tal de lograr su propósito están dispuestos a eliminar de sus mensajes todo aquello que pueda resultar ofensivo. Lo mismo que están dispuestos a incluir en sus mensajes todo aquello que los hombres desean oír, aunque no sea verdad. Describiendo a estos hombres, dice el apóstol Juan en el capítulo 4 de su primera carta: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo oye a los falsos profetas, no porque esté interesado en la verdad y sepa que estos hombres están exponiendo la verdad, no. Ellos hablan conforme a lo que el mundo desea oír. Y lo que el mundo desea es que no se les inquiete, ni siquiera con la verdad. El falso profeta sabe eso y actúa conforme a eso. No solo adapta el contenido de su mensaje, sino también la forma en que lo proclama, de manera que al final todo el que lo escucha se siente cómodo y agradado. Como cierto falso profeta de nuestra generación que predica en un edificio que costó unos 30 millones de dólares, con un río que pasa por el medio, y él dice: yo no voy a inquietar a los hombres con el pecado, con el infierno, si ellos se pasan la semana entera inquietos en el trabajo, en la calle. Hay demasiada presión en el mundo para que yo los presione en la iglesia. Por eso este hombre no habla del infierno, no habla del pecado, no habla de nada que inquiete a los hombres. Y siempre se para en el púlpito, por lo menos todas las veces que lo he visto, con una sonrisa. En televisión, por supuesto. Con una sonrisa, bien peinado. Todo está perfectamente hecho para que todos nos sintamos bien. En 1 Corintios capítulo 1,
versículo 17, el apóstol Pablo nos da una visión muy distinta de su propio ministerio. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero no solo a predicar el evangelio. Pablo no solo se cuidaba del contenido de su predicación, sino también de las palabras que usaba en su predicación, de la forma en que llevaba adelante el mensaje del evangelio. Dice él, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5, dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo se cuidó en su predicación aún de las palabras que usaba. Su propósito no era el de atraer la atención de su auditorio a su enorme capacidad de oratoria, a su profundo conocimiento filosófico. No. Pablo deseaba en una forma llana, sencilla, transmitir el evangelio. Porque sabía que todo ese ropaje filosófico y todas esas palabras rimbombantes y complicadas tendían a hacer vano el mensaje de la cruz. Esos predicadores elegantes que atraen la atención del público por su oratoria no pueden herir la conciencia de sus oyentes. Envuelto en toda esa elegancia, el cuchillo del evangelio no puede penetrar en el corazón de los pecadores. A lo más que pueden llegar a decir es, fue un hermoso discurso, pero no más. Un hermoso discurso, pero no más. En cierta ocasión Spurgeon dijo lo siguiente a un grupo de estudiantes del colegio pastoral. También me veo obligado a decir que ciertamente no tenemos por objeto complacer a la clientela, ni predicar para satisfacer a nuestra época, ni agradar a la minoría culta. La obra de nuestra vida no puede hallar aceptación absoluta en la tierra, nuestra hoja de servicio está en lo alto, o de lo contrario se escribirá en la arena. Y más adelante en ese mismo mensaje añadió, si alguno de vosotros, le decía a los estudiantes del colegio pastoral, si alguno de vosotros desea predicar un evangelio que sea agradable a nuestra época, que lo predique en el poder del diablo, y no tengo duda de que el maligno hará de buena gana lo mejor que pueda para ti. Y en otro mensaje dijo, hablando de lo mismo, en un discurso me gusta oír las notas silvestres de la naturaleza verdadera y la gracia pura. Estas notas tienen un encanto desconocido para el mensaje artificial y complicado. No creo que el Espíritu Santo tenga en gran estima lo clásico de vuestra composición. No creo que el Señor se deleite en vuestra retórica, en vuestra poesía, o siquiera en aquella hermosa peroración del final del discurso. Si en el sermón hay fuego, vida y verdad, el Espíritu de vida obrará por medio de él, pero solamente en tal caso. Sed fervorosos y no necesitaréis ser elegantes. Y eso es precisamente lo que no encontraremos en el falso profeta. La verdad de donde emana el fuego y la vida. Aunque déjenme decirles algo, algunos falsos profetas son fervorosos, pero no con ese fervor que emana de la convicción de que lo que se está predicando es la verdad contenida en las Escrituras, sino más bien el fervor de una convicción sin fundamentos y en el peor de los casos, el fervor de aquel que sabe que sus palabras tienen cautivado al auditorio y que está logrando lo que quiere lograr, sea verdad o no lo que esté diciendo. ¿Y cuáles son, hermanos, aquellas verdades, aquellas cosas que el falso profeta distorsiona con tal de alcanzar esa popularidad que tanto anhela? Bueno, podemos decir en sentido general que hay tres áreas doctrinales donde esa distorsión se manifiesta más claramente en el falso profeta. En primer lugar, el falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. El falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. Como hemos dicho ya, él no niega la existencia de Dios, no,
Ya hemos visto que el falso profeta viene hablando a nosotros en nombre de Dios, pero distorsionan el carácter del Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras. Si comparamos el Dios que estos hombres proclaman y el Dios de las Escrituras, veremos rápidamente que no son el mismo Dios. Jeremías capítulo 14, versículos 13 y 14. Libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículos 13 y 14. Jeremías 14, versículo 13. Y yo dije, Señor Jehová. Es aquí Jeremías hablando. He aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Eso es lo que decían los falsos profetas. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. He aquí lo que dice el Señor esos profetas, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Mientras Jeremías advertía al pueblo del juicio de Dios que caería sobre ellos por causa de sus pecados, estos hombres venían más atrás y decían al pueblo, no escuchen a Jeremías, este hombre es un pesimista, un amargado. ¿Cómo pueden ustedes creer que Dios enviará juicio sobre su pueblo, siendo que sois un pueblo tan religioso? Jeremías no sabe hablar de otra cosa que no sea del juicio de Dios, el infierno. Es un ave de mal agüero ese hombre. Estos hombres poseen una visión totalmente distorsionada y desbalanceada de Dios. Como decíamos en el sermón anterior, el veneno de estos hombres muchas veces viene envuelto en lo que callan. Sí, ciertamente Dios es amor y lleno de misericordia, pero eso no es todo lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Nuestro Dios también es infinitamente santo y justo. Su justicia no cancela su amor, es verdad, pero tampoco su amor cancela su justicia. Si enfatizamos una cosa por encima de la otra, ya no tendremos una imagen apropiada de Dios, sino más bien una caricatura. ¿Saben, hermanos y amigos, lo que es una caricatura, verdad? ¿Qué es lo que hace el caricaturista para plasmar en el papel una figura que se parezca a la persona que él desea representar, pero que al mismo tiempo resulte graciosa? ¿Qué es lo que hace el caricaturista para lograr ese efecto? Usted sabe que es la persona, pero le resulta graciosa la imagen del papel. El caricaturista distorsiona la imagen del individuo en cuestión, dándole preeminencia a algunos rasgos característicos de su fisonomía. Eso es lo que hacen los falsos profetas con la imagen espiritual de Dios. La distorsionan un tanto aquí y otro poco allá, de modo que lo que tenemos al final es una mera caricatura de Dios. Nos representan a un Dios tan y tan bueno, tan y tan misericordioso, que terminan ocultando detrás de su bondad y su misericordia la justicia y la santidad de Dios. ¿Saben, hermanos, cuál es el atributo divino que la Biblia exalta por encima de todos los demás? Su santidad. Su santidad. Nuestro Dios es un Dios santo, su amor es un amor santo, su misericordia es una misericordia santa, su justicia y su ira es una ira y una justicia santa. La santidad de Dios permea todos los otros atributos que hacen a Dios ser Dios. Cuando proclamamos el nombre de Dios a los pecadores, debemos asegurarnos que entiendan que se trata de un Dios santo. Ese es el énfasis de las Escrituras. Pero hermanos, ¿cuál es el énfasis del evangelismo moderno? El amor de Dios. El amor de Dios. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti.
Hermanos, cuando vamos al pecador, si queremos ser bíblicos, no debemos abrir la puerta del evangelismo por el amor de Dios, sino por la santidad y la justicia de Dios. Lo que el pecador necesita conocer ante nada es que Dios es santo y que por lo tanto Él no pasará por alto nuestros pecados. No es que no hablemos del amor de Dios en nuestra predicación, porque ciertamente dice la Biblia que Dios amó de tal manera al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aún en ese mismo texto tan conocido de los Evangelios, Juan 3:16, ¿en qué contexto se habla del amor de Dios? Aún en ese mismo texto, en el contexto de nuestra perdición. Lo que ese texto nos enseña es que el hombre está perdido sin el Hijo. El Hijo fue dado para que todo aquel que en Él cree, subrayen, no se pierda. Somos una raza de perdidos. Hemos transgredido la ley de un Dios santo. Y a menos que no creamos en el Hijo, la ira infinita de ese Dios santo caerá sobre nosotros algún día. Mi amigo, ¿sabes qué dice la Biblia acerca de Dios? En 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y es precisamente ese el aspecto de Dios que más aborrece el pecador. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El mundo no tiene inconvenientes en que se le hable de un Dios de amor. Este texto no nos dice, esta es la condenación, que el amor vino al mundo y los hombres rechazaron el amor de Dios. No, no. Los hombres ciertamente han rechazado el amor de Dios. ¿Pero por qué lo han rechazado? Porque es un amor santo. Lo que el pecador rechaza con todas las fuerzas de su corazón, a menos que Dios no haga una obra poderosa de transformación en él, es la santidad de Dios. Por eso prestan atención a los falsos profetas, porque proclaman un evangelio cuya puerta de entrada es tan ancha que no tenemos que enfrentarnos seriamente con nuestros pecados. Eso es precisamente lo que ellos quieren oír. Alguien que no los enfrente con la santidad de Dios ni con la santidad de su ley. En segundo lugar, el falso profeta no solo distorsiona la doctrina bíblica del carácter de Dios, sino también la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. Sino también la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre. No que los falsos profetas evadan por completo hablar del pecado, no. O que nieguen abiertamente la realidad de que el hombre es pecador, tampoco. Pero hablan del pecado en términos tan generales que nadie se siente incómodo ni ofendido al escucharle. Seguramente no hay nadie aquí en esta mañana que sea capaz de negar el hecho de que es pecador, a menos que no esté bien de la cabeza. Si salimos por la calle y entrevistamos a un grupo de personas al azar y le preguntamos, amigo, ¿es usted perfecto? ¿Podría usted decir con sinceridad de corazón que usted nunca ha pecado? Todos responderán con toda probabilidad con un rotundo no. Por supuesto que no soy perfecto. Eso todo el mundo lo sabe. Y mientras mantengamos nuestra predicación dentro de ese marco general, nadie se molestará con nosotros. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la palabra sermón, de lo que he oído, viene del latín que significa estocada? Una estocada es lo que hace un espadachín con la espada cuando golpea con la espada y clava al contendor. Bueno, este es el sermón, una estocada.
Alguien decía que hay ciertos predicadores que son como esos individuos de circo que ponen a una mujer, se vendan los ojos, le tiran muchos cuchillos, pero el juego está en que el cuchillo nunca se le pega a la mujer. Hay predicadores que son así, ellos tiran muchos cuchillos, pero de tal manera que no se le pegue a nadie para que nadie se sienta ofendido. Mientras mantengamos nuestra predicación en esa manera general, nadie se siente ofendido. Pero ¿sabes tú, mi amigo, lo que la Biblia dice acerca del hombre? ¿Sabes tú cómo la Biblia te describe a ti, a mí o a cualquiera de nosotros? No solo como un pecador en sentido general, no. La Biblia dice de nosotros que estamos tan dañados, tan podridos por causa de nuestro pecado, que no hay nada en nosotros, desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie, que Dios considere bueno. Que no hay nada que podamos hacer que sea agradable en la presencia de Dios, que no hay nada que podamos hacer que pueda atraer su favor. Eso eres tú, eso soy yo, cualquiera de nosotros. Estamos podridos, dice Dios. Es tal nuestra condición que dice el profeta Isaías, que todos nosotros, tú, yo, somos como suciedad, y que las cosas buenas que hacemos, nuestras obras de justicia, son un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. No es que somos pecadores, no somos perfectos, cualquiera comete una falta, no, es que estamos podridos, espiritualmente hablando. Y si eso ya te parece terrible, la Biblia todavía dice algo más. La Biblia dice que el hombre está totalmente imposibilitado de salir por sí mismo de semejante condición. Totalmente imposibilitado de salir por sí mismo de semejante condición. Ese es el cuadro que la Biblia nos presenta acerca del hombre. Pero no del hombre, no, mi amigo. Yo no quiero ser como estos predicadores de circo. Eso es lo que la Biblia dice acerca de ti y acerca de mí. Romanos capítulo 8. Recuerdo haber leído en una ocasión de un hombre que, uno de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, que fue a una iglesia a escuchar un sermón de la palabra de Dios, y parece que ese día el predicador no quería pisar callos innecesarios, dado que tenía al presidente de los Estados Unidos en su congregación. Y cuando salió de la puerta de la iglesia, la esposa, que no pudo ir ese día, le preguntó, o estaba cuidando a los niños, no sé cómo fue el asunto, pero la cosa es que la esposa le preguntó, ¿de qué habló hoy el predicador? Y el presidente le respondió, habló del pecado. Sí, pero ¿qué dijo del pecado? Dice, bueno, de lo que yo pude deducir, él no está de acuerdo con eso. Fue todo lo que pudo decir. Ella se dio cuenta que el predicador no estaba de acuerdo con el pecado, pero nada más, nada más. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, dice el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Que dice el texto, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Somos por naturaleza enemigos de Dios. Ahora, ¿de qué Dios? ¿De qué Dios es que somos enemigos? Porque no somos enemigos del Dios utilitario que predican los falsos profetas, no. Pero sí enemigos de ese Dios que se nos revela en las Escrituras, cuyo amor y misericordia no cancelan ni anulan su santidad y su justicia. Mientras se nos presente a un Dios utilitario, al cual podemos acudir en tiempo de necesidad en busca de consuelo y protección, no tenemos ningún problema. Todos amamos a ese Dios. Pero tan pronto nos hablan de ese Dios soberano, que tiene derecho a regirnos por los estándares de su ley, cuyo perdón incluye necesariamente el liberarnos de la esclavitud del pecado, para que vengamos a ser esclavos de Dios. Cuando se nos presenta a ese Dios, entonces reaccionamos como aquellos hombres de quienes nos habla el Señor Jesucristo en Lucas 19:14. No queremos que éste reine sobre nosotros. No, así no. Queremos el cielo, pero no su gobierno.
No nos oponemos a que nos bendiga, pero no queremos que nos gobierne. Somos enemigos de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, Pablo incluye a sí mismo en la declaración, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice que éramos por naturaleza un montón de heno que sería quemado tarde o temprano por la ira de Dios. Muertos, dice Pablo, así estábamos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 4, una página más adelante, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Primera los Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. He ahí, mi amigo, el cuadro bíblico. Tenemos el entendimiento entenebrecido. Somos enemigos de Dios. No podemos agradar a Dios. Estamos muertos espiritualmente hablando. Ese es el diagnóstico bíblico, pero eso no es lo que el hombre quiere oír. El hombre prefiere prestar atención a todo aquello que tienda a alimentar nuestra autoestima, una palabra que está de moda en el día de hoy, y que algunos cristianos, y hermanos, a veces he oído a unos hermanos de esta iglesia hablar de lo importante que es tener autoestima. Hermanos, eso es una herejía del infierno. Eso es una herejía del infierno. Eso vino del diablo mismo. Autoestima. Por todas partes se nos habla de autoestima. El problema del hombre es que tiene demasiado autoestima. Pastor, ¿y qué pueden decir ustedes de los que tienen complejo de inferioridad? ¿Que tienen demasiado estima de sí mismo? Cuando un individuo llega a un lugar y no se atreve a abrir la boca porque teme meter la pata, ¿cuál es su problema? Que se ama tanto a sí mismo que tiene problemas en que no quiere fallar. El problema de esa persona no es baja autoestima. El problema del hombre es que tiene una estima demasiado alta y lo que hace el evangelio es bajar esa estima hasta el piso. Pero hay algunos que prefieren oír a psicólogos antes que oír lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué autoestima puede tener un hombre a quien Dios describe como un gusano? ¿Qué autoestima se puede decir de un hombre del cual Dios dice en su palabra que todas sus obras de justicia son un trapo de inmundicia delante de él? ¿De qué autoestima estamos hablando aquí? Pero eso es lo que el hombre quiere oír, que le hablen de su sentido de valía personal. Queremos que alguien nos diga que somos maravillosos, que somos extraordinarios. Y eso es precisamente lo que el falso profeta hace, alimentar el orgullo y la soberbia del hombre. Yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien. No, mi amigo, sin la gracia de Dios, tú estás mal, yo estoy mal, todos estamos mal. Romanos capítulo 3. Versículo 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. He ahí la descripción bíblica del hombre.
Ahora, que nadie se equivoque, no pensaba hablar de esto, pero déjenme traer una nota aquí de balance. El hombre tiene dignidad. ¿Cómo? Pero no acaba usted de decir que es un montón de basura, un gusano del polvo. Sí, eso es verdad. Pero la Biblia dice también por el otro lado que nosotros llevamos con nosotros la imagen de Dios. Y por cuanto llevamos la imagen de Dios, el hombre no puede ser tratado como un gusano. Cristo dice: ¿cuánto valéis más vosotros que muchos pajarillos? Más vale un hombre que una oveja, aunque la sociedad protectora de animales diga que eso no es así. El hombre vale más que una oveja. ¿Cuál es el balance entonces? Por un lado somos una raza caída, por el otro lado llevamos con nosotros la imagen de Dios, y por lo tanto, dice Santiago, no podemos con una misma lengua bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir al hombre que está hecho a la imagen de Dios. No es que el hombre valga, lo que vale es la imagen que está plasmada en el hombre. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 10. Hermanos, noten todos los epítetos que se usan en ese corto texto para hablar del hombre. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué nos dice el texto? Somos débiles, somos impíos, somos pecadores, somos enemigos de Dios. Eso es lo que somos por naturaleza. Mi amiga, esa es la evaluación que hace Dios de nosotros. Y eso es lo que necesitamos escuchar. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios solo vendrá en auxilio de aquellos que conocen su miseria personal delante de Él y claman angustiados por la gracia de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. No los que tienen una elevada autoestima. Bienaventurados los que se miran a sí mismos y dicen, espiritualmente hablando, yo soy un miserable. Mi amigo, dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. En tercer y último lugar, y mucho más brevemente, los falsos profetas no solo distorsionan la doctrina bíblica del carácter de Dios, la doctrina bíblica de la pecaminosidad del hombre, sino también la doctrina bíblica del remedio ofrecido por Dios para salvar a los pecadores. La doctrina bíblica del remedio ofrecido por Dios para salvar a los pecadores. ¿Cuál es el remedio ofrecido por Dios para la salvación de los pecadores? Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar la deuda de aquellos que el Padre había elegido desde antes de la fundación del mundo. He ahí el remedio. Dios el Hijo muriendo por los pecadores. Mi amigo, Dios el Padre, en su justicia infinita, no podía aceptar otro pago que la sangre de Dios el Hijo, derramada en la cruz del Calvario, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Como nos dice Pedro en su primera carta, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Y cuál es el medio a través del cual los pecadores obtienen el beneficio de esa obra de redención? La fe. La fe. Somos salvos por gracia, dice Pablo, por medio de la fe. Una fe que nos lleva a confiar enteramente en Cristo para salvación, que nos lleva a abrazarle y a apropiarnos de Él tal cual Él es ofrecido en el Evangelio como Rey, profeta y sacerdote. Esa fe, dice la Biblia, nunca viene sola, sino que trae consigo también el arrepentimiento. Y ese es precisamente el punto que los falsos profetas distorsionan. Ellos nos hablan de una fe en Cristo que no lleva al hombre a repudiar su vida de pecado, que no lleva al hombre a someterse a la voluntad
al señorío y al gobierno de Dios sobre su vida. Se trata de una fe desprovista de significado, algo meramente sentimental y místico. Debes confiar en Jesús. Sí, eso está muy bien, pero ¿qué significa realmente confiar en Jesús? ¿No significa acaso dejar de confiar en nosotros mismos? ¿No significa confiar en Jesús el llegar a entender que hasta ahora hemos sido guiados por nuestros deseos, por nuestros principios, por nuestros impulsos y que ya no debemos seguir viviendo así? El que no se arrepiente de su vida pasada sigue confiando en sí mismo. Y si piensa que puede seguir confiando en sí mismo, ¿para qué fue a Cristo? ¿Para qué fue a Cristo? ¿Buscando qué? Eso es un contrasentido. Vamos a Cristo porque entendemos que nada podemos sin Él. Porque entendemos que toda nuestra vida hemos vivido, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi amigo, no es un ticket al cielo lo que deseamos de Cristo, sino tener acceso a Dios por medio de Él. No es un ticket al cielo, lo que deseamos es tener acceso a Dios por medio de Él. Ay, ¿por qué debemos desear tener acceso a Dios? Porque queremos que Él nos guíe, porque queremos que Él nos gobierne, porque queremos vivir para Él, porque queremos agradarle a Él. ¿Cómo puede una persona entonces decir que confía en Cristo, que ha depositado su fe en Cristo, si al mismo tiempo rechaza el gobierno de Dios sobre su vida? Una vez más me pregunto, ¿para qué fue a Cristo entonces? ¿Para qué fue a Cristo? Hermanos, el creer en Cristo implica necesariamente el dejar de creer en nosotros mismos y por lo tanto implica necesariamente el arrepentimiento de toda una vida guiada por nosotros mismos, vivida para nosotros mismos y no para la gloria de Dios. ¿Ves, mi amigo? No podemos separar la fe del arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que la disposición de divorciarnos de nuestra vida de pecado. El que no está dispuesto a dar media vuelta y a caminar en un rumbo totalmente contrario al que ha venido siguiendo hasta ahora, en realidad esa persona no ha creído. No ha creído. Pero el falso profeta no incluye esto en su mensaje. Sabiendo que esto no es popular, nos habla de una fe y de un confiar en Jesús que a la larga no es otra cosa que la de procurarnos una especie de hado celestial que nos acompañe en tiempos de soledad, que nos socorra en tiempos de necesidad, pero nada más. Y oímos a estos hombres decir, Jesús quiere ser tu amigo. No hay nada más hermoso que tener un amigo como Jesús. ¿Han oído eso, verdad? ¿Qué amigo como Jesús? Y si oye, bueno, a mí me suena mal, yo no sé a otros, pero hay otros que les suena bien. Hay personas que les fascina oír hablar ese tipo de gente. Hablan de Jesús y que ellos tienen a Jesús como su amigo, pero nada dicen acerca del hecho de que ser amigos de Jesús significa al mismo tiempo levantarse en pie de guerra contra el diablo y contra el mundo y sobre todo contra las corrupciones que habitan en nuestro propio corazón. Eso es ser amigo de Jesús. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos de Jesús siendo al mismo tiempo amigos del mundo, amigos de nuestro pecado. Eso, dice Santiago, es un alma adúltera. No podemos seguir ampliando este tema por causa del tiempo. Solo quiero volver a traer nuestra advertencia del principio. Hermanos y amigos,
Los falsos profetas se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, listos para atacar a todos aquellos que han sido despertados a su necesidad espiritual delante de Dios. Algunos de esos falsos profetas distorsionan maliciosamente la palabra de Dios para su propio provecho. Otros, yo creo que lo hacen por ignorancia. Son falsos profetas por ignorancia, confiando sinceramente en el error que predican. Pero hermanos, ya sea por maldad o por ignorancia, lo que dicen dañará a todos aquellos que le presten atención. Sea que el individuo sea un malicioso y un astuto o que lo esté haciendo sinceramente engañado, el punto es que lo que predica el falso profeta es herejía destructora. Hermanos, el Señor no nos manda aquí a juzgar la motivación de los falsos profetas, sino a cuidarnos de ellos. A cuidarnos de ellos. Guardaos de los falsos profetas. ¿Y cómo puedo cuidarme de ellos? He aquí la palabra infalible, inerrante y todo suficiente de Dios. La palabra de Dios. Hermanos, no debemos prestar atención a un hombre porque lo que diga suena lógico. No debemos prestar atención a un hombre simplemente porque me atrae su forma de predicar o porque sus palabras no inquietan mi corazón. Cada vez que voy, yo me siento en paz, yo me siento bien. Eso tiene que venir de Dios. No necesariamente. No, hermanos, debemos escuchar a un hombre cuando su predicación exponga en una forma clara y fiel el mensaje de las Escrituras. Cuando todo cuanto se dice ha sido extraído de un estudio cuidadoso y concienzudo de la palabra de Dios, estudiando cada texto en su contexto, comparando Escritura con Escritura, doctrina con doctrina. Hermanos, que el Señor nos ayude a desarrollar ese espíritu que la Escritura exalta de los hombres de Berea, que no solo recibieron la palabra predicada por Pablo con toda solicitud, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aunque lo que diga en ocasiones traspase mi conciencia y mi corazón, y me genere una enorme inquietud. Si lo que está diciendo es bíblico y hay que prestar atención. Hermanos, es esa disposición la que nos guardará del peligro enorme que representan estos hombres. Hermanos, guardaos de los falsos profetas. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a concluir este estudio. Vamos a orar. Una vez más, Señor, nosotros vemos la sabiduría de aquel texto que se encuentra en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, donde el apóstol nos dice que hacemos bien en estar atentos a tu palabra, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Cuántos peligros, oh Señor, se encuentran a nuestro alrededor. Cuántos escollos y baches en nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Guárdanos, oh Dios, como ovejas tuyas que somos, para que no escuchemos la voz de los extraños. Y ayuda a muchos que están aquí en esta mañana, en el umbral de la puerta estrecha, para que no sean engañados y extraviados y guiados a tomar por la puerta ancha. Señor, una vez más te imploramos que por medio de tu Espíritu y tu palabra que ha sido predicada, muchos puedan venir hoy al arrepentimiento. Te lo pedimos y te lo suplicamos a ti, en el nombre de Jesús.